ya está listo Darío Sandrone para Cyborg Educador, que puede enseñar la inteligencia artificial. Darío Sandrone es profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente vicedirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, donde coordina el programa de investigación Objetos Tecnológicos e Información. Codirige el proyecto de investigación Prometeo y el algoritmo, la inteligencia artificial a la luz de la filosofía de la técnica del siglo XX y XXI, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es columnista en medios gráficos, La Voz del Interior, Hoy Día Córdoba, sobre tecnología y cultura. Es coautor del libro Tecnologías Entrañables y autor del libro Selva Artificial, La vida entre las máquinas, y de lunes a viernes, Las cosas. Bienvenido, Darío, ¿cómo le va? Bueno, muchas El gracias. auditorio es suyo. Bueno, no es mío, ¿eh? Bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, gracias a Guille Asís, que siempre se acuerda de mí, para estos espacios que para mí son muy valiosos. Yo vengo de la filosofía, soy filósofo, así que lo que quisiera plantearles acá son una serie de reflexiones e ideas que van en torno a esta era que nos toca vivir, que es la era digital, la era Big Data, la era de la inteligencia artificial. Bueno, va cambiando de nombre, cada vez va cambiando de nombre más rápido, pero me interesa mucho pensarlo en contextos de educación. Es algo que es ubicuo, es omnipresente, y entonces tenemos que pensarlo en todos los ámbitos, y un ámbito particular que a mí me interesa mucho de reflexionar sobre estas nuevas tecnologías, su injerencia en la sociedad, su injerencia en la vida cotidiana, es el ámbito educativo, así que un poco orientaré algunas ideas ahí, sin ser experto yo en educación, eso más bien les corresponde a ustedes, así que espero que podamos tener un intercambio alrededor de algunas ideas sobre este disparador, que es el título de la charla, que es Cyborg Educador. Es un poco un juego con aquel famoso libro de Philippe Mérieux, Frankenstein Educador, que cuestionaba un poco la idea de la docencia como hacer un ser humano, no con partes, y jugaba mucho con la historia de Frankenstein, ¿no? Que es un poco, Frankenstein suele considerar la primera obra de ciencia ficción en el sentido de que hay alguna especie de fundamento científico por el cual se puede dar creación a un ser artificial, ¿no? Y que luego ese ser artificial se vuelve contra su creador. Hay una frase famosa del monstruo que le dice: tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Y hay una dialéctica de amo y esclavo que circula mucho también en nuestra época, ¿no? Nos dominan las máquinas, cómo hacemos para dominarlas y que no nos dominen, nos oprimen, nos enajenan. Bueno, el Frankenstein siglo XIX, siglo XXI, tenemos al cyborg, ¿no? Esta figura del cyborg que es mitad cibernético, mitad orgánico, y que uno podría pensar si nosotros mismos no somos cyborg en ese sentido, ¿no? Es decir, hoy en día estamos realmente íntimamente relacionados con las tecnologías digitales, y entonces, bueno, ¿dónde se termina uno? ¿No? Uno no se termina en su cuerpo, sino que se termina, o sea, sino se expande en las herramientas de la inteligencia artificial o de las tecnologías digitales, que recién la investigadora que me precedió explicaba muy bien todas las que hay, ¿no? Y cómo podemos delegar muchas de nuestras operaciones intelectuales en tecnologías, ¿no? Hasta el punto que si uno hoy sale de su casa y se olvida de la billetera, como me ha pasado a mí, que salí apurado y me lo olvidé, no pasa nada porque puede transcurrir el día viendo cómo se maneja, pero si me olvido el celular probablemente vuelva a buscarlo porque realmente no podría seguir el día. Quiere decir que, bueno, hay algo de mí que está en el celular, sin el cual no puedo seguir el día, y ese algo cada vez es más grande, ¿no? Tomemos cyborg como esa idea un poco laxa,
pero que tiene sus orígenes. Voy a hacer un poquitín de historia porque me parece que la historia, si bien no aporta conocimientos nuevos a lo digital porque es algo muy novedoso, sí nos da una perspectiva de la actualidad, ¿no? Hay algo del cyborg que no está funcionando. Ahí está. El cyborg no es autómata, yo diría que son dos figuras, ¿no? Una, la del autómata, con inteligencia artificial y nuevas tecnologías se pueden generar seres, bots, ¿no? El ChatGPT o cosas por el estilo, que automáticamente realizan cosas y que incluso nos pueden reemplazar de nuestras tareas, de nuestros trabajos, ¿no? El autómata como la figura de la creación artificial que nos reemplaza. Pero el cyborg es como otra idea que se contrapone a la del autómata, es decir, nosotros mismos nos acoplamos con las máquinas para generar otro tipo de seres que ya no son los seres que vivían hace 200 años aquí en este planeta, sino que son otros tipos de seres que seguimos siendo nosotros y a la vez estamos ensamblados con máquinas de maneras automáticas, con un automatismo medio extraño porque no es el automatismo del siglo XIX, de máquinas cíclicas que hacen siempre lo mismo, sino que son máquinas muy flexibles, ¿no? Pero a la vez muy automáticas. Vivimos una vida muy automatizada, pero no muy mecánica, porque estas máquinas son bastante flexibles en su funcionamiento. Un poco ahí quisiera ir avanzando, ¿no? Siempre hay que acordarse del amigo Leibniz, que muchos consideran el padre de la inteligencia artificial, filósofo del siglo XVII, que tenía esta frase, ¿no? Que es indigno de hombres excelentes perder horas como esclavo en el trabajo de cálculo que podría ser relegado sin peligro a cualquier otro si se usara una máquina. Leibniz hacía unos rodillos de metal, tenía unas máquinas de calcular, siglo XVII, y uno puede pensar que ahí ya hay una idea de lo que tiene de central el cyborg, que es la idea de liberación, ¿no? O sea, la idea del cyborg es que si automatizamos una parte de nosotros, otra parte de nosotros puede ser más libre para crear, ¿no? Reflexionar. Esas cosas que no se pueden automatizar pueden crecer si automatizamos las que sí se pueden. Eso está en el corazón de la idea de cyborg. No estoy diciendo que yo suscriba esa idea. Estoy diciendo, pensemos la idea de cyborg porque por ahí nos puede dar un panorama mejor de la época que estamos viviendo, en lugar de pensar que las máquinas van a tomar conciencia y nos van a matar a todos, que puede ser una posibilidad, sino que más bien vivimos ensamblados, automatizando algunas partes de nosotros y liberando otras, ¿no? Y eso es muy complejo de entender individualmente, psíquicamente, socialmente, educativamente, ¿no? La palabra cyborg aparece en el 60, perdón, cuando un médico y un psiquiatra publican un artículo pensando cómo va a ser un hombre en el espacio. No habíamos llegado a la Luna, faltaba casi una década todavía para poner un hombre en la Luna. Aceptamos que eso sucedió. No digo porque se cuestiona todo ahora. Y entonces fíjense lo que dice: si un hombre en el espacio, además de pilotear su vehículo, debe controlar continuamente las cosas y hacer ajustes simplemente para mantenerse vivo, se convierte en un esclavo de la máquina. El propósito del cyborg, ahí usan ellos por primera vez esta palabra, la inventan, psiquiatra y un médico, Klein y Klein, así como sus propios sistemas homeostáticos, es proporcionar un sistema organizado en el que los problemas similares a los de un robot se resuelven de forma automática e inconsciente, dejando al hombre libre para expresar, crear, pensar y sentir. La idea es que uno humano estaba todo conectado a cables y desde la Tierra, desde el centro de operaciones, se podía ir midiendo, por ejemplo, la presión sanguínea y todos los valores e ir acomodándolos automáticamente sin que este ser humano ahí tuviera que estar preocupándose de sí mismo, y entonces podía ser esta idea de ser libre para crear, pensar, sentir. Y Donna Haraway es una filósofa muy famosa que le da como un poco de identidad social al concepto de cyborg, ¿no? Dice, bueno, todos somos cyborg, ya no son los hombres y las mujeres en el espacio, sino nosotros acá en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces la complejidad de nuestra era es cómo pensar el cyborg, cómo pensarnos nosotros conectados a un sistema de máquinas global, donde la información y los software que son inmateriales son los que dominan la situación, ya ni siquiera los hardware y las cosas duras, ¿no? O sea, es una situación muy inédita, un escenario muy inédito para los humanos y donde estamos tratando de acomodarnos todavía. Entonces ahí hablar de esto del cyborg, ¿no? Dejar plantado ese concepto. Ténganlo ahí, vamos a volver en algún momento a esto. El problema de Platón me interesa particularmente porque
yo suelo a veces arrancar alguna charla sin decir, sin hablar de Platón primero, y decir, ¿quién dijo esto, no? Esta nueva tecnología producirá olvido en las almas de quienes aprendan a descuidar la memoria, ya que fiándose en lo escrito, llegarán al conocimiento desde afuera a través de caracteres ajenos, no desde ellos mismos y por ellos mismos. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y se convertirán sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Este es un pasaje del Fedro, un famoso diálogo de Platón, donde habla de una práctica nueva entre sus estudiantes, que es tomar notas en clase, digamos, ¿no? Y Platón decía, bueno, pero esta nueva técnica de tomar notas en clase los hace más estúpidos, ¿no? Porque hace una diferencia Platón, que es entre memoria, mnemé, y hipómnesis, que es recordatorio. Él dice, bueno, esto, ponen lo que piensan afuera y después llegan al conocimiento por caracteres ajenos, es decir, por lo que está ahí escrito y no por lo que tienen en su cabeza, y entonces parecen sabios de verdad porque repiten palabras inteligentes, pero en realidad las están leyendo, no están diciendo nada, son sabios aparentes, ¿no? Ese es el problema de Platón, ¿no? ¿Cómo saber que alguien sabe? ¿Cómo saber que alguien es inteligente? ¿Cómo saber que un alumno aprendió la lección o aprendió lo que tenía que aprender? Uno diría, si estudió de memoria, no, bueno, ahí se parece un poco a la posición platónica, es decir, si lo que dice viene de caracteres extraños, ajenos y no de su propia cabeza, de su propia memoria, no es sabio de verdad, es sabio en apariencia, ¿no? Problema de Platón, ¿no? Yo no digo que tenga una solución, digo, ese es el problema de Platón. Y ese es el problema de poner la memoria en objetos extraños. ¿Qué pasa? Nuestra situación actual, no sé qué pensaría Platón si llegara a estar vivo, ¿no? Pero ya no dejamos, nuestros recordatorios ya no son hojas de papel, son enormes cantidades de máquinas donde hay, ya íbamos a ir un poco a eso, datos, inscripciones, ya no en el papel, sino en inscripciones en silicio, ¿no? Que no podemos prácticamente dimensionar la escala, ¿no? Y entonces, ¿quién es sabio de verdad y sabio en apariencia acá, ¿no? Es decir, y si usa Google para hacer un trabajo práctico, y si usa el ChatGPT, y si usa, ¿no? Bueno, diré, bueno, no aprendió porque en realidad lo hizo a partir de inteligencia artificial. El mismo problema de Platón, es el mismo. Solo que Platón lo tenía con libros, decía, los vástagos, así le llamaban los libros, Platón, me gusta esa forma de los vástagos de la escritura están ante nosotros como si tuvieran vida, porque ahí están las palabras que nosotros mismos pusimos, pero cuando el alumno le pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Claro, el problema de Platón es que la conversación es irreemplazable, ¿no? La conversación docente-alumno, o la conversación entre pares para hacernos más sabios en el diálogo, es irreemplazable, y los libros responden con el más altivo de los silencios. Bueno, hoy ya no, ya uno le pregunta al ChatGPT y contesta, ¿no? Es decir, esos caracteres ajenos que inscribimos en tecnologías, hoy en día tienen un intercambio con el humano, pero la conversación sigue siendo un problema. De hecho, es mucho más fácil entrenar una inteligencia artificial con monólogos, es decir, poniéndole textos, artículos, libros, que en un diálogo, porque el diálogo sigue siendo el punto flaco de la inteligencia artificial, ¿no? Uno conversa un rato con el ChatGPT y se da cuenta que empieza a tener fallas, o que uno no hay eso que hay en una conversación entre humanos. ¿Y qué es eso? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué es eso que hay? Si lo supieran, lo programarían en el ChatGPT, pero es muy difícil programar eso que hace a la conversación, quizá el instrumento pedagógico principal, ¿no? Y ahí me parece que hay unas tensiones interesantes para explorar en nuestra era. Yo ahí, casi en línea con la exposición anterior, sería muy flexible con nuestras valoraciones, ¿no? Porque el libro, que para Platón era algo, un objeto pedagógico no legitimado, en la modernidad se volvió legitimado. De hecho, anda a agarrar los libros
significa anda a serte inteligente, anda a serte sabio, anda a aprender. Yo me imagino a Platón diciéndole a su nieto, dejen esos libros y vayan a hacer otra cosa, digamos, porque para él no eran los libros un objeto de conocimiento. Y tenemos ciertos reparos con las nuevas tecnologías. Decimos, bueno, los libros sí, ChatGPT, hasta por ahí nomás, vamos a ver. Quizás sean los mismos reparos que la comunidad educativa en todos los tiempos presenta frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces un poco el desafío es quizás no rechazarlo en bloque de entrada, sino empezar efectivamente a pensar qué puede enseñarle a alguien el intercambio con inteligencia artificial. Hay un autor que se llama Luciano Floridi, que tiene un texto muy bello que se llama La promesa del ChatGPT, no, perdón, Agencia sin inteligencia. Si lo googlean lo pueden encontrar por ahí en la red. Donde él cuenta una experiencia donde le dice a los alumnos, vayan y charlen con el ChatGPT sobre la Divina Comedia, y el ChatGPT dice cosas que no son ciertas y que son falsas en relación a la Divina Comedia, al Dante, a todo. Entonces, él empieza a discutir con los alumnos por qué se equivocó el ChatGPT, y entonces ahí terminan aprendiendo de la Divina Comedia, de lo que es la inteligencia artificial, de las computadoras. Es decir, ese intercambio produce una serie de aprendizajes, que es un poco lo que Floridi dice, bueno, hay que ir por este lado, digamos, ¿no? Porque se puede aprender de ellas. Claro, no como un libro, sino que tiene quizá otras dinámicas pedagógicas, ¿no? Para aprender de la inteligencia artificial que no lo tiene de los libros y que es el desafío contemporáneo. Pero es decir, bueno, quizás siempre fuimos cyborg en este sentido, ¿no? Es decir, la palabra cálculo viene justamente de piedra, quienes han tenido cálculos renales lo saben, y un poco el origen es que quizá la primera operación mental del humano fuera de la cabeza fueron pasar piedra de una vasija a otra para calcular, ¿no? Es decir, pero hay la delegación de operaciones intelectuales en las cosas, en los objetos, ¿no? Y en las tecnologías, en la escritura, en las piedras, en el ábaco. El telar de Jacquard, la primera máquina programable que tenía una serie de cartones perforados, que código binario, agujeros y no agujeros, que uno quería hacer flores, ponía ese cartón, quería hacer rombos, sacaba ese cartón, ponía otro, un programa, ¿no? Lo que llamamos programa. De hecho, quienes hayan hecho ingeniería o sistemas hasta 1970 programaban computadoras con tarjetas perforadas, ¿no? O quienes jugaban a la quiniela, mi mamá jugaba a la quiniela, ¿qué hacían? Perforaban la tarjeta. Las computadoras después le dieron las tarjetas perforadas. Quiero decir, inteligencia artificial es un nombre que surge en el siglo XX, pero la delegación de operaciones mentales en máquinas es algo muy viejo. Y es parte del ser humano, ¿no? Dejémonos, no nos metamos con Turing, pero bueno, Turing un poco plantea la máquina digital, que es un poco el principio de la computación moderna. Entonces, ahí tendríamos toda digamos, la computación es toda una línea que viene a converger a lo que yo llamo inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como un subconjunto de saberes, problemas, desarrollos al interior de la computación. Que un poco es cómo hacer que no que una computadora calcule y haga nuestras tareas, sino que la haga parecido a como lo hacen los humanos inteligentes. Ya le agrega algo más, ¿no? Y ahí Turing, la máquina esta la planteó en un artículo del 36, pero después escribe un artículo muy famoso en el 50, que es el primero lo escribe en una revista de matemática, en el segundo en una revista de filosofía, donde se plantea esta idea de si un humano dialoga con una máquina y con un humano y hay una puerta que los divide, ¿no? Y uno no sabe cuál es la máquina y cuál es el humano, y finalmente los confunde y dice, este es el humano y en realidad está en la computadora. Si no puede distinguirlo, debemos aceptar, dice Turing, que la computadora es inteligente porque le asignamos inteligencia, ¿no? No importa si es inteligente. Para nosotros lo fue porque no lo pudimos distinguir de un humano. Ahí hay una cosa interesante, pero me interesa sobre todo este punto de la paradoja central de Turing. Y evaluar la capacidad comunicacional de un agente poniéndolo en situación de pobreza comunicacional extrema, porque no se lo puede ver, no se lo puede tocar, no se puede saber cómo se llama, no se puede saber nada de ese agente en el test. Lo único que puede hacer es intercambiar palabras. Y de ahí tengo que deducir si es un humano o una máquina. O sea, empobrecer toda la situación comunicacional y a partir del intercambio de símbolos, establecer si es o no lo es. ¿Por qué me interesa ese punto? Porque me parece que hoy en día, un poco,
nuestra actividad comunicacional cotidiana es media empobrecida, así digamos, WhatsApp, ¿no? Redes, no, casi no sabemos en qué contexto está el otro, qué está haciendo el otro, simplemente, bueno, ahí vienen todos los males entendidos, ¿no? Porque claro, lo único que hacemos es pasar símbolos, intercambiar símbolos, y de ahí tenemos que atribuir quién nos está hablando, si una máquina o un humano, y qué tan inteligente es ese humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro contexto es mucho más favorable a las inteligencias artificiales que a nosotros mismos. Porque en un contexto donde nos comunicamos por WhatsApp todo el tiempo, si aparece un bot que puede responder como un humano en WhatsApp, tranquilamente podría pasar desapercibido en un grupo de trabajo, digamos, ¿no? Pero porque los grupos de trabajo se han trasladado a WhatsApp, digamos, a un intercambio de símbolos. Entonces, no es que han cambiado solamente las máquinas, ha cambiado nuestro contexto social en el que las máquinas están más cómodas que en la época de Turing en los 50. Este es, bueno, el coloquio de Dormo en el 56 es cuando aparece por primera vez la expresión inteligencia artificial. 56. O sea, máquinas existieron desde hace mucho tiempo, pero la idea de inteligencia artificial aparece ahí. No me voy a detener mucho ahí, me interesa avanzar en otras cuestiones. Digo, en la época de Turing, esto eran las máquinas. O sea, ahí está la genialidad de Turing, imaginar un contexto en el que podamos hablar con las máquinas de manera fluida, cuando estas eran las computadoras que había en su época, digamos, ¿no? Pero fíjense, como una especie de entorno envolvente alejado de la vida cotidiana. Uno tenía que meterse a la computadora para poder programarla. En los 80 la computadora pasa a ser casi un electrodoméstico, ¿no? Uno lo tenía ahí en el escritorio, uno iba y se sentaba, voy a entrar a internet, decía uno, ¿no? Iba y se sentaba, y, ¿sí? Perdón. Y entonces, la computadora es un artefacto doméstico, ahí tenemos la integración fuerte de las computadoras en la vida cotidiana, y ahí empieza la preeminencia del software. Esto es muy importante. El hardware empieza a perder fuerza y el software empieza a ganarla, ¿no? Los programas, que son escrituras, ¿no? Pero efectivamente Perdón, me pasé 3 pueblos. Nuestro entorno vuelve a ser un entorno envolvente, ¿no? Es decir, y esto Floridi llama la diferencia entre online y offline, entre estar conectado y desconectado, cada vez más difusa, más porosa, ¿no? Y Floridi dice, bueno, on life, vivimos on life, ¿no? Es decir, conectados y no conectados al mismo tiempo. De hecho, ahora estamos todos conectados a internet, tenemos el celular ahí, vamos y venimos, sacamos, miramos. ¿Estamos conectados o no estamos conectados? Bueno, es muy diferente de esta escena donde uno iba y efectivamente se conectaba y después se desconectaba, ¿no? Entonces, volvemos a estar en una situación envolvente de la tecnología. Está por todos lados, nos envuelve. Y acá quiero llegar a cuáles son las rupturas. Estas máquinas no se parecen a las anteriores de la humanidad. Por eso estamos tan conmovidos. Fíjense, la computadora que guió el Apolo 11, que llegó a la Luna, tenía 32.768 bytes de memoria. Esta diapositiva no hubieran entrado en la computadora del Apolo 11 que llegó a la Luna. Mi celular, ese es mi celular, lo tengo en el bolsillo, tiene 8 GB, o sea, tiene millones de veces más, es un aparatito así, tiene millones de veces más de memoria de lo que tenía la computadora del primer satélite que pusimos en la Luna, que pusieron en la Luna. Digo, este paso de átomos a bytes, las cosas cada vez menos átomos, pero más bytes, ¿no? Y nuestro mundo va pasando un poco a eso, por eso yo decía lo del celular cada vez más grande. Las cosas que dejo en la memoria de todas mis cuentas en internet, ¿no? Son buena parte de mi vida que no está en átomos, en cosas físicas, sino en bytes, ¿no? Que encima no son bytes míos, son bytes de Google, digamos, ¿no? Y ahí me parece que tenemos como uno de los principales problemas. Pero además, esta memoria es posible porque tenemos máquinas sintientes. Algo en lo que no se pone atención generalmente cuando hablamos de inteligencia artificial son en la gran explosión, difusión y abaratamiento de los sensores. Es decir, sensor de posición, Google Maps, ¿no? Saben todos los recorridos que hacemos, pero absolutamente todo tiene sensores que codifican y que guardan la memoria, ¿no? Es decir, estamos frente a una vida social donde hay máquinas que
registran y guardan, registran y guardan, registran y guardan automatizadamente, ¿no? Y eso va generando grandes volúmenes de memoria, de datos, que están ahí y que se les puso el nombre de Big Data hace 2 décadas, porque sale de la escala de lo que nosotros mismos podemos operar con esos datos. De hecho, hay empresas que se llaman mineras de datos, es decir, la idea de la minería, entran a los datos a ver qué pueden encontrar, porque es tanta la masa. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta pensar es esta escalada en el almacenamiento, ¿no? En la hipomnesis que decía Platón, en dejar cosas registradas. Bueno, salió de la escala humana. El número de dispositivos actual digitales es de 15.000 millones y el número de humanos de 8.000 millones. Quiere decir que hay más, o sea, en este momento el planeta Tierra, esta es la idea del cyborg, está acá, no está en el espacio. En este momento en el planeta Tierra hay más máquinas digitales que humanos. Y el 80% de las comunicaciones en Internet se da de máquina a máquina, no de humano a humano ni de humano a máquina. Quiere decir que estamos en un mundo poshumanista en ese sentido, o poshumano en ese sentido, donde no somos ya el centro de la vida comunicacional de nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad funciona en buena medida porque las máquinas se comunican entre sí en nuestras espaldas muchas veces más de lo que lo hacemos nosotros. Este es otro fenómeno totalmente inédito, ¿no? Y que permite, o sea, un poco la idea de esto de metatecnología. Tenemos datos que han escapado de nuestra escala. Tenemos comunicaciones entre máquinas que superan la escala de las comunicaciones humanas. O sea, tenemos una tecnología que interactúa con las tecnologías interactúan entre sí de manera que casi no podemos operar con ella. Y entonces la idea, ¿qué viene a ser la inteligencia artificial? Una tecnología de la tecnología, una metatecnología. Una tecnología, si nosotros decimos la tecnología conecta al humano con el mundo para solucionar problemas, la metatecnología conecta tecnologías con tecnologías, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial conecta 2 computadoras o conecta la base de datos de la Biblioteca Nacional con mi computadora y puedes traer patrones de cuántas veces aparece la palabra Platón en la base de datos de los libros de la Biblioteca Nacional. Es decir, la tecnología libro, la tecnología computador, la inteligencia artificial como metatecnología, como tecnología que viene a permitirnos operar con la tecnología que habíamos desarrollado hasta el momento, ¿no? Con una Internet que ha cambiado, quienes hemos crecido en los 90 sabíamos que descargar una canción de Lares era una odisea, ¿no? Que clavábamos la computadora familiar, la destruíamos para bajar una canción de 5 minutos. Porque Internet era como que había información que circulaba y uno la bajaba en su computadora, ¿no? Como una canilla que uno abría, ¿no? La idea de la autopista de la información de Al Gore de los 90. Internet es una autopista de la información. Va y viene información, yo en mi casa puedo abrir la canilla y bajar un poco, una canción. La Internet post-2000 no es la misma. Es una Internet donde más bien las plataformas te ofrecen el servicio. O sea, Spotify ya te da las canciones, ¿no? Entonces se parece más, esto lo dice una investigadora holandesa que es José Van Dijk, a una Internet, la contemporánea es más bien, te llevan la botella de agua a tu casa, ¿no? Antes de abrir la canilla de la información. Y esto es lo que permite realmente la inteligencia artificial, porque las plataformas conectan directamente con el usuario, con el comportamiento del usuario, y esos comportamientos pueden ser codificados, y ahí empiezan a entrar datos, digamos. Si la calle está mojada es porque llovió, si hay nube, se grababan como sí entonces, simulando lo que hace la mente humana cuando razona, y la idea era conectar esos programas de simulación de decisiones en las máquinas, como una especie de ponerle la mente humana a la máquina. Claro, aquella inteligencia que es la contemporánea era vista como tonta, superficial. ¿Cómo vas a agarrar datos y vas a sacar patrones de las cosas que pasan? Eso no es inteligencia, ¿no? Ahora, claro, después del 2000 y de la plataforma, al haber tanta cantidad de datos, esto se abandonó. Ya nadie programa inteligencia artificial así. Y ahora están las famosas redes neuronales que más bien chupan datos y emergen patrones de esos datos. Ahora, esto se parece a la mente humana. Aquello no. Aquello se parece al cerebro humano, que es diferente, ¿no? Y por eso las máquinas pueden resolver problemas y tomar decisiones de manera no como la haría el humano, sino de manera que a veces ni siquiera los programadores conocen.
Y otra dimensión que podemos analizar acá es, yo miro para atrás porque en cualquier momento entra Rebeca y me dice, le quedan unos minutos. Sí. Ahí está. No quería interrumpir. No quería, eso me pasa por llamar al lobo, ¿eh? Le quedan 8 minutos. 8 minutos, pero un montón. Es una vida. Uf. Una dimensión que podemos analizar es el cambio de nuestro vínculo con el mundo. Digo, cosas que cambian para nosotros en nuestra vida cotidiana con este nuevo escenario de vínculo con las máquinas, ¿no? De cyborg. Primero, esto lo plantea Floridi también, que es un autor que yo consulto mucho. Dice, bueno, acá lo que hace la inteligencia artificial es acoplar y desacoplar cosas. Cosas que estaban acopladas las desacopla, cosas que estaban desacopladas las acopla o las reacopla. Tiro un par de ejemplos como para que pensemos. Por ejemplo, los datos personales y la identidad personal. Nunca en la historia de la humanidad mi identidad personal estuvo tan ligado a los datos que hay en las máquinas de mí. A tal punto que te hackean una cuenta y te dicen, le robaron la identidad, ¿no? Que en Argentina decir robar la identidad tiene un peso específico, ¿no? Es decir, quiere decir que empieza a acoplarse la identidad con nuestros datos almacenados que, para colmo, no están en nuestra posición, en nuestra posesión, sino que nuestros datos que nos dan identidad están en posesión de empresas, digamos, ¿no? Muy interesante, claro, ¿qué estalla entonces? Esto ya lo decía Deleuze en un texto muy famoso que se llama Postscriptum. Las contraseñas son como la nueva sello de la identidad, porque uno va de un lado a otro y tiene que tener contraseñas para pasar y no pasar. Si uno pierde la contraseña, no puede dar cuenta de su propia identidad. Es decir, si perdemos la contraseña del banco, no podemos disponer de nuestro dinero. Pero estoy yo acá frente a mi computadora, pero no importa. Tu identidad en este momento son los datos que el banco tiene de vos, entre ellos un número que es la contraseña. Quizás no, lo naturalizamos muy rápido estos cambios, ¿no? Pero tiene que ver con que nuestra identidad cada vez está más asociada a nuestros datos informáticos que dejamos en nuestro uso, ¿no? de los dispositivos. Esta quizás sea la más fuerte, ¿no? El desacople entre localización y presencia. Todo un debate de lo que es la presencia hoy en día, ¿no? A partir de la pandemia, los Meet, ¿no? Un alumno que se conecta a un Meet parece que tiene acá en la universidad desarrollado el concepto de, o en otros lados también, presencialidad remota. Es muy loco hablar de presencialidad remota. ¿Cómo es presencialidad remota, no? Pero sí, efectivamente, o sea, uno puede estar presente en un lado hoy y no estar en ese lado, ¿no? Y eso es un cambio fuerte. Reacomoda nuestras dinámicas sociales, ¿no? También en los ámbitos educativos, sobre todo. Me gusta ese libro de Mauricio Ferreri porque se llama sobre el telefonino, como le dicen los italianos al celular. Y el libro se llama ¿Dónde estás? Porque él dice que antes vos cuando llamabas al teléfono fijo, certezas e incertezas. Vos sabías dónde estaba el teléfono fijo, eso era certeza. Pero ¿cuál era tu incerteza? ¿Quién te iba a atender? ¿No? De hecho, cuando te atendía, quien no querías que te atendiera. Y él dice, ¿qué cambia con el celular? Todo lo contrario, hoy llamas, sabes quién te va a atender, la certeza se ha desplazado ahí, pero ¿dónde estás? Digamos, ¿no? Son cambios que parecen triviales, pero son muy profundos porque nuestra manera de... Cuando abrimos la puerta y salimos a la calle a la mañana, lo que sabemos y lo que no sabemos en función del aparato con lo que nos vamos a vincular es muy diferente hasta hace 30 años, ¿no? Esto con la tecnología digital se vuelve mucho más. Abrís el Meet de una clase y se conecta gente y empezás a preguntar de dónde son, digamos, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? Y consumidores y productores también, esto ya también es una idea que es bastante trabajada, ¿no? La idea de prosumidores, pero bueno, esta idea de que en los orígenes de la humanidad todos éramos prosumidores porque cada uno cazaba lo que comía, etcétera, pero después la modernidad dividió eso, ¿no? Pero hoy parece haber una vuelta, o las tecnologías digitales permiten eso. Y me gustaría cerrar, bueno, voy a saltear esta. Me gustaría cerrar con esto. Dos agendas yo veo en las discusiones de inteligencia artificial, yo no, también, digamos, es algo como que trabajan muchos autores. Una agenda es la de yo le diría shakespeariano. Problemas a ver si las computadoras pueden ser como nosotros, ¿no? Entonces,
pueden llegar a pensar, pueden tener conciencia, pueden tener emociones. Ahí a veces pongo, bueno, no va a salir la imagen. Por ejemplo, aquí hay un capítulo de Black Mirror donde alguien tortura un sistema operativo para que responda de determinada manera, y uno dice, bueno, ¿pueden tener paciencia moral? ¿Pueden las inteligencias artificiales sufrir por nuestro trato? ¿Pueden tener derechos? ¿Pueden ser agentes morales si un auto autónomo choca a alguien, tiene la culpa, o la culpa tiene el dueño? Bueno, todas esas discusiones son unas discusiones. ¿En qué medida pueden ser como nosotros y no? Pueden tener conciencia, emociones, motivaciones, comprensión, semántica, etc. Obviamente, a los filósofos nos encantan estos problemas, porque son los problemas bien filosóficos. Si la inteligencia artificial puede producir algo y no solamente reproducir la inteligencia humana, la idea esta de Raymond Kurzweil de la singularidad, bueno, él decía más o menos el 2029, creo que lo había predicho hace como 30 años, las máquinas en un momento van a ser singulares, no van a ser ni máquinas, ni humanos, ni inteligentes, no, van a ser algo, otra cosa que como otro ser que vamos a tener que comprender. ¿Por qué shakespeariano? Porque ahí aparecen los problemas típicos de los dramas shakespearianos. Por ejemplo, no sé si han visto en Netflix Her, alguien que se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? O si las inteligencias artificiales se vuelven contra nosotros y nos quieren matar. O una película muy interesante en Netflix es Megan, con el 3 en lugar de la M, que es una muñeca informática con inteligencia artificial que una niña huérfana se la dan para que le haga compañía, y la niña empieza a mantener un vínculo muy íntimo con esta muñeca con inteligencia artificial, porque al tener un algoritmo que saca los patrones de preferencia de la niña, la muñeca le dice y hace todo lo que a la niña le va a gustar, porque efectivamente se hiperpersonaliza. Claro, la niña empieza a tener problemas porque después no quiere hablar con los humanos, porque los humanos a veces te dicen que no, o actúan como cosas que no te gustan. Bueno, después la muñeca se vuelve diabólica y mata a todos sus amiguitos, pero es otra parte de la película que lo pueden... No, pero no les spoileo porque no dije cómo los matan, lo más interesante. Bueno, y ahí cierro con esta idea. A mí me parece que hay otra línea que por ahí es más Aitaher, que es más verosímil, que quizás sea, o sea, está buena esa agenda de discusiones, está buena, pero me parece que la más realista es que la inteligencia artificial no va a seguir el camino de la conciencia, de la inteligencia artificial general, etcétera, sino que van a ser, o lo más probable es que se conviertan en máquinas muy, muy, muy eficaces para hacer tareas que los humanos no podemos hacer de manera no inteligente, ¿no? Es decir, inteligente en el sentido de no moral, es decir, la inteligencia artificial puede hacer algo eficazmente, pero no sabe si está bien o no, si está cuidando a la persona que lo hace, si está teniendo en cuenta todo el contexto, pero lo puede resolver, ¿no? Puede resolver. Entonces, me gusta y cierro con esta frase de Floridi. La inteligencia artificial no es un matrimonio, sino un divorcio entre la capacidad de resolver un problema o llevar a cabo una tarea con éxito para alcanzar un objetivo y la necesidad de ser inteligente para llevarlo a cabo. O sea, hay una escisión entre... Pero esto no es bajarle el precio, todo lo contrario. Hemos generado una serie de tecnologías que pueden hacer las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, de una manera que nosotros no podemos ni soñar con hacerlas por la cantidad de datos y de velocidad de cómputo y de cálculo que tienen, pero que no son inteligentes, ¿no? Y entonces vamos a vivir una sociedad cada vez más extendida donde vamos a interactuar realmente con máquinas, bots, que nos van a solucionar el problema del banco, que nos van a solucionar problemas académicos, que nos van a solucionar problemas de la vida cotidiana, y que ya no son otras personas. Van a ser otras cosas que no son personas. Y el verdadero desafío, más que si van a ser conscientes y todo eso, que están buenas esas discusiones, es qué hacemos política y socialmente con esa realidad nueva y educacionalmente además, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero desafío, pensar esta tesis, esta segunda línea, más que todas las discusiones de la primera. Pero bueno, son discusiones que están abiertas por la novedad de la tecnología, así que yo lo que creo es que justamente hay que escuchar muy bien lo que pasa en las instituciones educativas, con los estudiantes, con los docentes, y que tenemos que tratar de evitar dos cosas: el determinismo tecnológico, esto viene, hay que darle curso, y
el solucionismo tecnológico. Todo se puede resolver con una nueva inteligencia artificial, ¿no? Esas dos cosas son, me parece a mí, los que tenemos que evitar, porque en realidad vamos a vivir una sociedad mucho más compleja que eso, donde hay una interacción cyborg entre humanos y máquinas, acoplamientos de manera que nunca los vimos y que me parece que tenemos que estar más cerca del cyborg educador en ese sentido. Bueno, muchas gracias.